Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Alberto Vega, quien es candidato a la primera vicealcaldía del partido Nueva Mayoría, que va a dar su punto de vista acerca de ese tema polémico que se ha generado en los últimos días, o más bien desde hace 2 años, con la naciente del estadio. Alberto, muy buenas tardes ya, y cuéntenos la posición que ustedes tienen como partido acerca de la naciente del estadio Alain Rilloni. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas del Cantón de Grecia. Como vecino del Cantón de Grecia y como parte de una fórmula a la alcaldía, hemos venido analizando la situación que se ha dado en el estadio Alain Rilloni Suárez con relación a la naciente que está ahí desde siempre. De todas las personas de mayores de 70 años con las que uno consulta, le dicen que ahí eso era una zona de suampos y de nacientes. Entonces, con respecto a eso, no ha habido ninguna duda. Todo el problema planteado con relación a las nacientes me parece que es falta de criterio técnico, de una debida diligencia y atención en lo jurídico para llegar a determinar qué es y qué no es lo que se puede hacer ahí. Debemos recordar que la ley de aguas estableció, la número 276 de 1942, estableció una zona de protección a las nacientes captadas de 200 metros. En el artículo 179, 149 de ese mismo cuerpo legal, estableció una zona de protección de no corta de árboles en las nacientes en un rango de 60 metros. Eso es todo. Los diferentes cuerpos legales que han existido desde inicios del siglo pasado hasta la fecha, lo que habían determinado era eso mismo: las nacientes captadas con zonas de protección de 200 metros cuando han sido captadas para consumo humano. En el año de 1996, en febrero, se promulga la Ley 7575, Ley Forestal, que en su artículo 33, inciso A, mantiene esa zona de protección de 200 metros para las nacientes captadas para consumo humano. En el inciso B, retoma la protección de las nacientes, pero con una diferencia. La amplía de 60 metros cuando están en pendiente las nacientes, de 50 metros cuando están en zona llana, a 100 metros. Pero es hasta el año de 1996, febrero. Recordemos, además, que el artículo 34 de la Constitución Política dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que todas esas personas que construyeron, inclusive la municipalidad, antes de febrero de 1996, ya tenían una situación jurídica consolidada. La casa al vecino de Grecia, a la que se le negó por más de 1 año el permiso de construcción en Alto Colón, él tenía un derecho porque esa casa data de antes de 1970. A ese señor que se le quemó la casa a 50 metros al sur de la entrada principal del estadio, él también tenía ese derecho porque su casa era de antes de 1996. Si las oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Grecia fueron construidas antes de 1996, están fuera del rango de protección, que era de 60 metros y no de 100 metros. La impericia municipal ha llevado a que un vecino adulto mayor no pudiera haber hecho su casa. Ahí está ese lote, ahí están las ruinas de lo que fue su casa, porque no se investigó cómo podía ayudársele. Él tenía un derecho ya porque su casa era de antes de 1996. Había un uso del suelo que estaba ahí. También en el caso del otro vecino, que ya tiene una denuncia en la fiscalía interpuesta por el MINAE en Grecia. Siendo esto así,
pudo habérsele cambiado el sistema eléctrico a las oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación si fueron hechas antes del 96. No están corriendo peligro porque no el estadio, lo que es la cancha, lo que es la pista de atletismo en su mayoría es de antes de 1996. Fueron construidas para los Juegos Deportivos Nacionales, los quintos Juegos Deportivos Nacionales en el año de 1980. Eso es, amigos y vecinas, amigos, amigas, vecinos y vecinas del Cantón de Grecia, lo que ha pasado con nuestra municipalidad. Entonces, quiero decirles además que todo esto se debe a que la municipalidad además ha querido obviar su responsabilidad en toda esta problemática, llevar algo favorable para ellos en lo político y tener en desconocimiento a la población de Grecia. Ya nos han perjudicado muchísimo a todos con toda esta situación que en realidad pudo haberse subsanado si hubieran investigado como corresponde toda la situación del estadio municipal de Grecia y la afectación con las nacientes. Alberto, desde su punto de vista entonces, no existiría, el Ministerio de Salud no debería clausurar el estadio Niriyoni porque sí se podrían hacer las remodelaciones, nada más que hay una mala interpretación de la ley, pareciera, ¿verdad?, por parte del MINAE. El MINAE ve en su mapa, porque eso es algo importante, antes del 2021 ellos ya habían ubicado las dos nacientes. Por eso, cuando los encargados de dar los usos de suelo en la Municipalidad de Grecia hacen la verificación del mapa del MINAE, encuentra que está esa limitación y así lo anotan en el uso de suelo que yo vi de ese vecino del Alto Colón. Entonces, a ellos lo que les corresponde es ubicar las nacientes, pero la interpretación del ordenamiento jurídico, verificar, conocer qué es lo que dice nuestra Constitución y las leyes, es a ellos los que les corresponden y debieron dar los permisos de construcción. Si no hay quien alumbre la verdad, si no hay quien alumbre con conocimiento los hechos que se dan en el cantón, ¿cómo van a poder dirigir y cómo han dirigido los destinos de nuestro cantón? Para muestra, un botón. Esto es lo que ha perjudicado más. Vea usted la incertidumbre en que han tenido el cantón con este asunto de la naciente, de si se puede o no remodelar. El permiso sanitario de funcionamiento no se puede dar porque no han renovado las instalaciones eléctricas. Pudieron haberlo hecho si hubieran hecho la interpretación que correspondía, pero según la última modificación que se hizo al reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento, se incluye en el 2022 el cumplimiento de una norma eléctrica, que es precisamente lo que le están castigando ahora en el parque. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya ahora perdimos y hemos perdido por 8 años. 4 años 3 años con esta actual alcaldía. Es imprescindible que empiecen a hacer los movimientos porque no es ilegal el cambio del sistema eléctrico del estadio, por lo menos en la parte que no afecta a los 60 metros. En el resto sí se puede hacer. Digamos, y el tema de la iluminación del estadio, que se habló mucho hace 2 años con aquel presupuesto de Licoder que después se distribuyó entre San Vicente, el Polideportivo y San Roque. Es mi parecer, por lo menos, que en la parte de lo eléctrico que es superficial, si sustituyen el poste, ya sí, ahí sería un cambio en eso. Habría que interpretar más, hacer una interpretación más fina de eso, pero en el resto de los postes no. Sí debemos tener claro algo. Esta es una oportunidad para hacer algo diferente. Necesitamos un estadio, necesitamos instalaciones deportivas nuevas. La zona de protección no se va a cambiar. No se indica en ninguna parte del ordenamiento jurídico que si una naciente está contaminada ya se puede hacer lo que se quiera. No. Debemos pensar además que todo lo que se está dando en el mundo con relación al faltante de agua, que Grecia no es hasta el momento uno de esos países o ciudades, no vaya a suceder en algún momento. Debemos cuidar todo lo que tenemos, para empezar con el estadio. Por cierto, vea cuál es la inacción, que ni siquiera
además de no hacer interpretación del ordenamiento jurídico como corresponde, hemos tomado medidas para mitigar los problemas que puedan generar las aguas grises o negras que puedan escurrirse hacia esa naciente. Entonces, tampoco la municipalidad ha sido proactiva de ninguna forma en la situación que tenemos. Sí se pudo haber trabajado el permiso, todo lo que se ordenaba por salud para que esas instalaciones no sean cerradas, pero la inactividad, la incapacidad de la municipalidad se refleja en lo que tenemos. Creo que hemos sido llevados a engaño a los vecinos del Cantón de Grecia por omitir información y por incapacidad de la institución para proponer estudios técnicos que correspondan a una realidad para actuar y para dirigir el cantón.